Hola hermanos, el Señor les bendiga, la paz de Dios sea en sus corazones y la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas, sobre sus familias. En este día le va a tocar compartir la palabra a mi esposa, pero antes de darle lugar también los quiero seguir animando a que sigan leyendo la palabra del Señor y sigan orando todos los días y cuídense porque lo de esta pandemia no ha terminado. Solamente, y ahora le voy a ceder el lugar a ella, pero quisiéramos que me acompañen a hacer una oración por ella. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para darte gracias por la vida de Adriana, que ha tenido ese ánimo para estar colaborando junto conmigo, Señor, como esa ayuda idónea que tú la has creado, y hoy te queremos pedir que tú la bendigas, que tú la unjas con tu Espíritu Santo, que la respaldes, Señor, que la ayudes para que ella pueda hacernos llegar este mensaje y permite que este mensaje, Señor, pueda ser sembrado en los corazones y cumpla el objetivo para lo cual lo envías. Tómala en tus manos y bendícela y úngela y úsala en esta tarde o noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, la paz de Dios con ustedes. Yo este mensaje le he titulado La condenación y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 17. Juan 3:17. Dice así la palabra de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo les voy a invitar a que oremos. Y Señor, nos acercamos a ti con gratitud porque el amor que nos has manifestado es grande. Grande es tu amor y grande es todo lo que tú nos das. Señor, has tenido misericordia de nosotros y cada vez que conforme te vamos conociendo más y más, podemos amarte más al conocer tu esencia, que eres infinitamente bueno, que eres infinitamente misericordioso. En esta hora vamos a meditar en tu palabra y aún te queremos suplicar que tú hables a nuestras vidas, que tú envíes a tu Espíritu Santo para darnos revelación de tu palabra y que esta palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz para cada uno de nosotros. Confiamos y sabemos en que tiene un propósito y tu propósito será cumplido. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, yo les comentaba que titulé este mensaje La condenación. Yo muchas veces escuché que prácticamente como que Dios es el juez y que pues como que Él es el que nos va a juzgar. Él es el que, pues de alguna manera podríamos decir que a lo mejor que Él es el que nos condena, ¿verdad? Pero pues en este mensaje que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver que no es así. Yo buscaba el significado de la palabra condenación. Y dice que condenación, dice que es una decisión pro o en contra. Esto se refiere cuando, por ejemplo, una persona es juzgada y se toma una decisión acerca de esa persona. En pro de ella, pues que esa persona es inocente, que no es culpable, o en contra, pues que sí es culpable, ¿verdad? También condenación significa tribunal, significa justicia y significa juicio. Entonces, pues la palabra de Dios nos dice que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Esto es si nosotros pues estamos en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, yo encontraba una cita bíblica donde dice que a los de afuera los juzgará Dios.
sea, Dios el Padre. Entonces vemos que hay una diferencia muy importante. Si nosotros somos del Señor, estamos en el Señor, o si no lo estuviéramos, ¿sí? Pudiéramos pensar, yo les decía que a lo mejor pudiéramos pensar que Dios es el que nos condena, que a lo mejor Dios es el que va a hacer ese juicio, pero un juicio condenatorio. Pero en la cita que acabamos de leer, de Juan 3:17, nos dice claramente, bueno, me gustaría que leyéramos desde el 16, ¿no? Porque ahí nos dice para qué le envió al Señor Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí en estos dos versículos nos habla del amor de Dios hacia el mundo y nos dice que lo amó de tal manera que él dio a su Hijo unigénito. Y dice, ¿con qué propósito, no? ¿Para qué lo envió? Dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, no vaya a condenación. Dice, mas tenga vida eterna. Y aquí nos dice claramente, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No está en el corazón de Dios que el mundo sea condenado, porque Él ama al mundo y lo amó tanto, tanto, tanto lo amó, que nos dio a su Hijo para que no nos perdiéramos, ¿sí? Dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Ahí mismo dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí nos habla claramente este pasaje. Dice que el que en él cree, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, dice, no es condenado. En alguna ocasión yo escuchaba un mensaje, una predicación hace muchos años, y el hermano que compartía la palabra nos decía que creer es obedecer. Entonces dice que el que cree, pues si nosotros declaramos o decimos que creemos en el Señor Jesucristo, esa fe nos va a llevar a obedecer a Dios, ¿sí? Y dice que el que en Él cree no es condenado, pero dice que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es que escuchaba yo también en otra predicación que el pecado, yo creo que el pecado más grave que podemos cometer como seres humanos, como personas que somos, es no aceptar ese medio de salvación que Dios nos está proveyendo y que nos está dando a través de su Hijo Jesucristo. Porque el amor de Dios es tan grande y de veras que Dios es tan bueno que nos dio a su Hijo para que no nos fuéramos a la condenación, para que no termináramos en el infierno. Para eso Él dio a su Hijo. Y la palabra de Dios nos dice, si ustedes leen en sus casas Isaías 53, ahí nos habla de todo lo que fue ese sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que Dios el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Imagínense el pecado de toda la humanidad. Todos los pecados que se han cometido desde el principio de la creación, los primeros pecados que se cometieron hasta los que se están cometiendo el día de hoy y todavía los que se van a cometer en el futuro. Imagínense toda esa maldad, todo ese pecado que Dios lo cargó en su Hijo y lo cargó en Él
para que nosotros no tuviéramos que pagar por esos pecados, para que fuera el medio de salvación, para que nosotros no tuviéramos que morir en esa cruz, porque realmente a quien correspondía morir en esa cruz era a nosotros. Pero Dios nos ama tanto y Dios es amor, lo dice su palabra, que por eso Él puso el medio, para que nosotros no tuviéramos que pasar por esa condenación. Entonces, si una persona no cree en Él, pues esa persona ya ha sido condenada, porque no ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el no creer en Él, estamos haciendo que su sacrificio sea en vano. Y yo creo que esto, pues, no se vale, no es justo, ¿verdad? Si Él murió una muerte tan tremenda, tan cruel, una cosa de veras tremenda, que fue todo lo que el Señor padeció por nosotros, y que aún nosotros todavía nos demos el lujo de decir, no, Señor, yo no quiero nada de ti. No, Señor, déjame así como estoy, porque así estoy bien. Porque cuando nosotros estamos perdidos en nuestros pecados, el pecado es tan seductor que nos hace creer que estamos bien y que así, o sea, no, yo así estoy bien, yo no necesito, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo no necesito, déjame, yo así estoy bien. Muchas veces la gente no alcanza a comprender que lo que Dios nos está dando es el medio de salvación, para que no seamos condenados. La gente no lo comprende, la gente no lo entiende. La gente piensa que a lo mejor se les está hablando de religión, y no es una cuestión de religión, es una cuestión de salvación. Y vemos aquí, en el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el motivo de que muchas veces la gente no quiere venir al Señor Jesucristo es porque no quiere venir a la luz, porque todo lo que es pecado son cosas que se hacen en tinieblas, son cosas que se hacen en oculto. Y dice aquí que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces la gente no quiere venir a la luz para seguir permaneciendo en su vida de pecado. Pero nos dice este versículo que esta es la condenación. En sí, este es el pecado más grave que puede cometer cualquier persona. Rechazar al Señor Jesucristo, rechazar la salvación que Él nos ofrece, rechazar la nueva vida que Él nos da a través de Él y de su palabra, y aún rechazar su palabra. Entonces, cuando una persona rechaza todo esto que el Señor nos da, esa persona se condena a sí mismo, no porque Dios la quiera condenar, no porque Dios la condene, ella misma se está condenando al rechazar la salvación y al querer permanecer en esas tinieblas. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo no vino ni a condenarnos ni a acusarnos. Y de veras que eso es algo bien hermoso. Yo les invito a que vayamos a la carta de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. Y dice como una pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Viene ahí mismo la respuesta, Dios es el que justifica. Aquí está preguntando el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos? Los que ya hemos creído en Él, porque todos somos llamados a la salvación, pero no todos respondemos de decir, sí quiero esta salvación que Dios me está otorgando.
hasta el momento en que nosotros la recibimos y que decimos sí quiero que venga el Señor a mi vida, sí lo quiero invitar a que venga a mí, que Él sea mi Señor y mi Salvador personal. Hasta ese momento nosotros somos escogidos. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Todo el mundo, porque el Señor, el Padre envió a su Hijo a salvar a todo el mundo. Todo el mundo somos llamados a la salvación, pero pocos somos escogidos. Y somos escogidos hasta el momento en que nosotros los recibimos, hasta el momento en que nosotros creemos en Él, en ese momento somos escogidos. Y dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Cuando nosotros recibimos esta salvación, nosotros somos justificados de nuestros pecados. El Señor Jesucristo nos justifica ante el Padre, ¿sí? Y Dios mismo nos está justificando a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede acusar? Nadie nos puede acusar. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos justifica. El único que nos puede acusar de maldad, de nuestros pecados, es Dios. Dios que fue el que puso el medio para que nosotros fuéramos justificados. Hay una cita bíblica que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de que nosotros seamos justificados es por medio de la fe y a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y wow, este versículo es algo de veras precioso, ¿sí? Porque aquí nos está diciendo, ¿quién es el que nos condenará? A veces pecamos, a veces cometemos actos, caemos en actos de pecado. ¿Y por qué? Porque seguimos siendo carne, porque seguimos siendo humanos, tenemos nuestra humana naturaleza, tenemos nuestras debilidades. Aún hasta el apóstol Pablo, él decía, porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Sí? Entonces, aunque muchas veces nosotros a lo mejor no queremos pecar, pero pecamos. ¿Y qué pasa? A lo mejor los testigos que vieron y supieron de nuestro pecado nos quieren condenar. Ellos quieren lanzar contra nosotros una condenación, pero el único que puede condenarnos sería el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por nosotros. Aquí lo dice la palabra de Dios. Cristo es el que murió. Y no solamente murió, aún lo aclara, ¿no? El apóstol Pablo dice, más aún el que también resucitó. Y esto es lo que hace que Él sea el único que nos pueda a nosotros juzgar, que sea el único que nos pueda a nosotros condenar. ¿Por qué? Porque no se quedó en esa tumba. Él venció a la muerte, ¿sí? Él venció a la muerte cuando Él resucitó. Entonces, es la victoria más grande, que Él venció a la muerte, que Él resucitó. Entonces, eso le da la autoridad, eso le da el poder para que Él sea el único que pueda a nosotros condenarnos, ¿sí? Y dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Dice, el que además está a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y dice aquí la palabra, y esto es de veras algo bien importante y bien hermoso. Dice, el que también intercede por nosotros. Si ustedes han leído el libro de Job, ahí nos narra cuando empieza el libro de Job,
nos narra cómo Satanás se presentaba delante de Dios y él acusaba a Job porque ahora sí que Dios lo presumía, ¿no? Como un buen hijo, Dios lo presumía y le decía a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira, no hay nadie como él. Y entonces él, pues ahora sí que le echaba tierra a Job, ¿no? No, pues es que él no te sirve de embalde, tú lo has cercado, tú lo has rodeado, tú lo has bendecido, por eso él te sirve. Quítale todo lo que tiene y vas a ver que te va a maldecir en tu misma presencia. Y entonces vemos, si ustedes leen el libro de Job, vemos que así, o sea, Satanás así se presenta delante de Dios. Y así como lo hizo en el libro de Job, lo sigue haciendo hoy en día. Cada que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nosotros pecamos contra Dios, Satanás se presenta delante de él, delante de Dios para acusarnos. Pero ¿quién está ahí sentado a la diestra del Padre? ¿Quién está ahí? El Señor Jesucristo. Y Él intercede por nosotros. Él le dice al Padre, ¿sabes qué? Pues sí pecó, pero yo morí por Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra, hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces Él siempre está intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que no venga a nosotros la condenación por causa del pecado que nosotros cometimos. Lo único que Dios, escuchaba yo en un mensaje, en una predicación, el único pecado que Dios no perdona. Bueno, sabemos que hay un pecado que Dios no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí en fuera dice, todos los pecados les serán perdonados a los hombres. Únicamente el pecado que podríamos decir no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, yo escuchaba también a un predicador que decía, el único pecado que no es perdonado es el pecado que no es confesado. Dios lo que quiere de nosotros y espera de nosotros es un arrepentimiento, que nosotros confesemos ese pecado delante de Él, lo reconozcamos, nos arrepintamos, le pidamos perdón. Y entonces es cuando el Señor Jesús puede interceder por nosotros y Él puede decir, sí, mi hija pecó, sí, mi hijo pecó, pero Él ya pidió perdón, Él está arrepentido de ese pecado. Y entonces Él le dice al Padre, perdónale porque Él ya se arrepintió, Él pidió perdón por ese pecado. Entonces Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él no vino ni a condenarnos ni a acusarnos. Vamos a ver, pudiéramos entonces a lo mejor hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que... Bueno, no nos vamos a hacer todavía la pregunta, perdón. Les decía yo que Él nos hace un llamado a arrepentirnos de nuestros pecados. Él lo que quiere en nosotros es que nos apartemos del pecado y que haya en nosotros un arrepentimiento. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, los versículos 10 y 11. Juan 8, 10 y 11. Y dice así, enderezando, me detengo porque no les comenté. Aquí nos menciona en este pasaje que al Señor Jesús le fue llevada una mujer a la que habían encontrado, había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y al Señor Jesucristo se la llevaron los escribas y los fariseos. A esta mujer la sorprendieron en adulterio y fueron y se la llevaron a ver qué iba a hacer el Señor Jesús con ella. Porque de acuerdo a la ley, esa mujer tenía que morir apedreada, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué fue lo que el Señor hizo. Nos dice este pasaje, yo les voy a invitar a que ustedes lo lean en su casa. Nos dice que
el Señor les dijo algo a ellos. En el versículo 7 dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él hizo esa declaración. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y entonces el Señor Jesús pues les está diciendo: ustedes la están acusando. A ver, el que no ha cometido un pecado, que arroje la primera piedra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó cuando Él les hace esa declaración? Pues que nadie la acusó a esta mujer, ¿sí? Y vamos a ver en el versículo 10, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos claramente que el Señor Jesucristo no vino a condenarnos, ni a esta mujer que había sido sorprendida en ese acto de pecado. ¿Qué es lo que el Señor le declaró? Le dijo: ni yo te condeno, o sea, yo no te condeno, yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte. Pero ¿qué le dice? Sí le hizo una declaración: vete y no peques más. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es que nosotros dejemos de cometer el pecado que estamos cometiendo. Si nosotros nos gusta a lo mejor tomar las cosas que no son nuestras, nos gusta robar, pues el Señor, cuando nos hace el llamado al arrepentimiento, lo que Él espera es que como fruto de arrepentimiento nosotros dejemos de robar. Si nosotros nos gusta mentir, como fruto de arrepentimiento, que no pequemos más, pues que dejemos de mentir. Cualquier pecado que nosotros estemos cometiendo, el Señor nos hace esta declaración: no te condeno, pero vete y no peques más. O sea, ¿qué significa esto? Arrepiéntete de tu pecado para que no seas condenado, ¿sí? Entonces, lo que Él nos hace es ese llamado al arrepentimiento. Nosotros, si nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a encontrar que sí hay cosas que nos condenan. Y bueno, vamos a verlo a la luz de la palabra. No es que el Señor Jesucristo o Dios el Padre nos condene, sino nuestros propios pecados. Nuestros propios actos son los que van a acarrearnos a nosotros condenación, ¿sí? Y yo les quiero mencionar pues algunas cosas. Yo traigo 5 cosas que pueden traernos a nosotros condenación. No son las únicas, yo sé que hay muchas más, pero bueno, estas son las que yo traigo, ¿no? Para compartirles el día de hoy. La primera de ellas sería no guardar su palabra. Y yo les invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, los versículos del 47 al 48. Y dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Y aquí encontramos nuevamente en este pasaje al Señor Jesús hablando, y Él está diciendo: al que oye mis palabras y no las guarda, vuelve Él a declarar: yo no le juzgo, yo no le condeno, podríamos decir. Dice: porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso es que nosotros, toda la palabra que nosotros recibimos, nos da un compromiso delante de Dios. Nosotros no podemos venir y así como nos compartían, ¿no?, la semana pasada, que no seamos oidores olvidadizos. No podemos
venir al Señor, recibir su palabra, escucharla y retirarnos y olvidarnos de lo que el Señor habló a nuestras vidas y seguir viviendo como si no hubiéramos escuchado nada de lo que el Señor quiere que nosotros no hagamos o que nosotros corrijamos. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, lo que va a traer condenación a nosotros, lo que nos condena es que recibamos su palabra, pero que no la obedezcamos, que no la guardemos, que no la pongamos por obra. Esa sería la primera cosa, ¿sí? Número 2, no cumplir lo que decimos. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 5, el versículo 12. Santiago 5, 12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí encontramos en este versículo que el mismo Señor nos está exhortando que no hagamos juramentos. Muchas veces las personas hacen juramentos de lo que están diciendo es verdad, ¿no? Y no, y te lo juro que yo no hice esto. A lo mejor te juro que no te mentí, te juro que no fui a tal parte, te juro que yo no lo tomé, te juro que yo no hice esto, no hice aquello. Y se hacen juramentos supuestamente para afirmar que lo que se está hablando es verdad. Y aquí el Señor nos exhorta que no juremos por nada, ¿verdad? Que no juremos, dice, ni por el cielo, ni por la tierra, dice, ni por ningún otro juramento. Hay quienes dicen, te lo juro por mi Madre Santa, te lo juro por mis hijos, te lo juro, y bueno, o sea, hacen diferentes juramentos. Pero ¿qué dice? Que debemos de tener palabra, que debemos de cumplir lo que nosotros decimos. Dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Que los compromisos que nosotros adquirimos, que nosotros hicimos, nosotros los cumplamos. Cumplamos lo que decimos, cumplamos lo que prometemos. Si nosotros nos comprometemos a hacer alguna cosa, a lo mejor nos pide el esposo un favor, oye, te puedo pedir el favor que hagas esto, y nosotros decimos, sí, yo lo voy a hacer, pues que lo hagamos. O si nos dicen, oye, te voy a pedir que por favor no vayas a tal parte. Si nosotros decimos, no voy a ir, que nosotros lo cumplamos. Que nosotros cumplamos lo que decimos. Eso es que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, aquí dice este versículo, para que no caigamos en condenación. Todo lo que nosotros hablamos tenemos que tener palabra. ¿Por qué? Porque ya conocemos al Señor y el Señor quiere que nosotros tengamos una palabra, pues para que nosotros tengamos autoridad, ¿sí? Para que la gente, también para que nosotros tengamos credibilidad y la gente nos crea. Si nosotros decimos, ok, yo te veo, nos vemos ahí a las 5 de la tarde, pues que estemos ahí a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener credibilidad. Si son compromisos que adquirimos, pues tenemos que cumplir esos compromisos. Cuando son compromisos así firmes, tenemos que cumplir a lo que nos estamos comprometiendo. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Número 3. A nosotros nos trae condenación el que nosotros juzguemos. Ya vimos que ni el Señor Jesucristo nos juzga, pues nosotros no somos quienes debemos de andar juzgando a nadie, ¿sí? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6,
los versículos del 37 al 38. Lucas 6, del 37 al 38. Y dice así: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sí? Aquí nos dice que no debemos de juzgar. ¿Y qué va a pasar? Dice, y no seréis juzgados. Cuando nosotros tenemos esa costumbre de juzgar a la gente, eso es lo que estamos sembrando y eso es lo que nosotros vamos a cosechar. El que nosotros juzguemos, estamos sembrando juicio. ¿Para qué? Para que a nosotros también nos juzguen. Dice, no condenéis y no seréis condenados. Nosotros a veces nos enteramos de cosas que la gente hace y condenamos a las personas. No, pero le va a ir bien mal, pero le va a ir así, pero le va a ir asado. Y ya nosotros estamos emitiendo una condenación. Y veíamos que el que murió por nosotros fue el Señor Jesucristo. Él es el único que pudiera condenar a esa persona. Nosotros no somos nadie para condenar a esa persona. Pero ¿qué pasa si nosotros condenamos? Nosotros también vamos a ser condenados. Entonces, no debemos de condenar para que nosotros no seamos condenados. Y al final del versículo 38 dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si nosotros somos muy duros para juzgar a la gente, para señalarla, para acusarla, para condenarla, con la vara con la que medimos, con esa misma vara nos van a medir a nosotros. Si nosotros no practicamos misericordia, con nosotros no se va a practicar misericordia. Entonces eso nos acarrea condenación, el que nosotros juzguemos a las personas. Y a veces eso se da mucho, ¿no? Que cualquier cosa y inmediatamente se emiten juicios. Y hasta se le dice a la persona lo que le va a pasar, ¿no? Pero vas a llorar lágrimas de sangre. Wow, ya a la persona se le está juzgando, se le está condenando, hasta se le está maldiciendo de lo que le va a pasar en su vida. Y eso estamos sembrando, y con esa vara con la que medimos, con esa vara nos va a medir a nosotros el Señor. Y qué fuerte. No nos corresponde. No nos corresponde, porque si Dios dice que Él no vino a juzgar y Él no vino a condenar, pues ¿quiénes somos nosotros para que nosotros juzguemos? Otra cosa, la número 4, que nos trae a nosotros condenación, es el que nosotros nos quejemos, las quejas. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 5, el versículo 9. Santiago 5, 9. Y dice así: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Aquí es una exhortación y dice que no nos quejemos unos contra otros. A veces nos empezamos a quejar y esto pasa mucho a lo mejor en la familia, ¿no? A lo mejor la esposa se queja del esposo, a lo mejor el esposo se queja de la esposa, los hijos se quejan de los padres se quejan de los hijos, o entre los hermanos. No, es que me hizo esto, y el otro escucha la queja y entonces él se queja también. Ah, sí, pero yo te lo hice porque tú me hiciste esto. Y es el cuento de nunca acabar.
se da rienda suelta y se sigue y se sigue y se siguen las quejas, y les digo, es el cuento de nunca acabar. Pero ¿qué dice aquí? Dice que no nos debemos de quejar para que no seamos condenados. Quiere decir que el estarnos quejando nos trae condenación, ¿sí? Y dice, así como que para que temamos a Dios, dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. O sea, te estás quejando, eso te trae condenación, y aparte el juez está delante de la puerta. Al Señor no lo podemos engañar, el Señor es omnipresente, Él está presente en todo lugar, Él está presente en todos lados. Recuerdo al hermano Gonzalo Vega que él nos decía también en una predicación, él decía, ponga, por ejemplo, en el baño. A veces cuando nuestras casas son pequeñas y tenemos nada más un baño, es como motivo de, a lo mejor de pleitos, ¿no? Es que apúrate que me voy a bañar, y la persona se está bañando, o es que ya apúrate porque manda del baño, y a lo mejor son motivos de pleitos, ¿no? Y el hermano decía, ponga en el espejo del baño un pedacito de cartulina y escriba usted, Dios está aquí. Y él decía, póngalo en el espejo del baño. ¿Y qué pasa? Que la persona que está dentro del baño, cuando ve ese pedacito de papel, Dios está aquí, a lo mejor si le están diciendo, oye, ya salte, ya apúrate, la persona va a decir, Dios está aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues me salgo rápido. ¿Para qué? Para que la persona que quiere entrar, pues entre. Y es la forma de evitar, a lo mejor evitar esas quejas, a lo mejor evitar esos conflictos. Y él decía y recomendaba, y no únicamente en el baño, ¿no? Decía, póngalo en varias partes de su casa, ponga un papelito que diga, Dios está aquí. Y eso nos hace tener presente que Dios está ahí, pues que debemos de portarnos bien. Y a lo mejor no caer en pleitos, no caer en rencillas, no caer en quejas. Ya veíamos que las quejas traen condenación. Número 5, y este es muy importante. Lo que nos trae condenación es resistir a la autoridad. Vamos a la carta de Romanos, capítulo 13, el versículo 2. Romanos 13, versículo 2. Y dice así, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí nos está diciendo este versículo que quien se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si vemos el versículo 1, nos dice que nos debemos de someter a las autoridades, porque dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y todas las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué es resistir a una autoridad? Es cuando estamos frente a nuestra autoridad. Como mujeres puede ser nuestro esposo, para los hijos pues los padres, pueden ser las autoridades de la familia, a lo mejor un varón que trabaje, pues su jefe en el trabajo. Hay muchas autoridades, ¿no? Tenemos autoridades civiles, tenemos muchas autoridades, pero resistir a una autoridad es cuando la autoridad nos está dando pues una indicación de algo que debemos de hacer, y que nosotros, como se dice vulgarmente, nos ponemos al brinco, ¿no? Y no, ¿por qué lo voy a hacer? Y yo no lo voy a hacer, y yo no voy a hacer esto. Y es eso que estamos haciendo, estamos actuando con rebeldía ante nuestra autoridad, y eso es resistirla. Nos estamos resistiendo a lo que la autoridad nos está pidiendo.
Entonces, nosotros estamos resistiendo esa autoridad y ¿qué va a pasar? Nos estamos acarreando condenación. ¿Por qué nos acarreamos condenación? Porque Dios es la máxima autoridad del universo y todas las demás autoridades que hay después de Él, Dios delegó esa autoridad en esas personas. Ellos tienen una autoridad delegada de parte de Dios. Y no estamos resistiendo a la persona, estamos resistiendo al Señor mismo. Es como decirle al Señor, te equivocaste, esta autoridad que pusiste no sirve, o esta autoridad que pusiste está mal. Y es no, o sea, como que nosotros estuviéramos resistiendo al Señor mismo. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros nos atreveríamos a lo mejor a resistir al Señor mismo? A decirle, no, Señor, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Yo creo que no nos atrevemos, porque sabemos que Él es bueno, que Él nos ama y le amamos y le queremos agradar. Entonces, no debemos de resistir a las autoridades. ¿Por qué? Porque el resistir a una autoridad nos acarrea condenación. Yo les voy a invitar, esas son las 5 cosas que yo quise mencionarles que nos pueden a nosotros estar acarreando condenación. Pero hay algo que nosotros debemos de hacer cada día. Cada día nosotros nos debemos de examinar a cómo nos condujimos ese día, cómo fue nuestro proceder, cómo actuamos. Nos debemos de examinar y debemos de ponernos a cuentas con Dios. Y si es necesario ponernos a cuentas con nuestro prójimo, pues también lo tenemos que hacer con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos, al ponernos nosotros a cuentas con Dios, ya no vamos a ser juzgados. Pero si nosotros no lo hacemos, eso nos va a acarrear a nosotros juicio y nos va a acarrear condenación. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32. Primera de Corintios 11, 31 y 32. Y dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí nos está diciendo la palabra que si nosotros nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque como cristianos, el Señor ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye de pecado. Entonces, cuando nosotros nos examinamos, el Espíritu Santo nos empieza a decir, ¿sabes qué? Actuaste mal. Esto que hiciste no estuvo bien. Esto que hiciste no estuvo correcto. Ofendiste, te enojaste, agrediste, violentaste. Todo lo que hiciste, lastimaste a esa persona. Entonces, el Espíritu Santo nos está redarguyendo de que nosotros cometimos un pecado, que pecamos contra nuestro prójimo. Y dice que si nosotros nos examináramos, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque al ser redarguidos de ese pecado, nosotros nos pondríamos a cuentas con Dios. Señor, perdóname. Y dice aquí dice que no seríamos juzgados, pero si nosotros no nos examinamos, dice que vamos a ser juzgados. Dice, mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor. Cuando nosotros no queremos reconocer los pecados que cometemos, cuando nosotros no queremos aceptar que fallamos, que pecamos, que lastimamos, que herimos, que actuamos mal, entonces vamos a ser juzgados y no solamente juzgados, también vamos a ser castigados por el Señor. Porque el Señor es nuestro Padre
Y Él a su hijo que ama, lo disciplina y lo castiga. ¿Para qué? Para que ese hijo no se pierda. Entonces, nosotros vamos a ser juzgados y vamos a ser castigados por el Señor. Y aquí nos dice, ¿para qué vamos a ser castigados? Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Y qué tremendo, ¿no? Si aún así no reconocemos esos pecados, nos acarreamos condenación y vamos a ser condenados con el mundo. Cuando el Señor juzgue al mundo, porque Él va a juzgar al mundo, sobre todo aquellos que han rechazado su palabra, sobre todo aquellos que rechazaron la salvación, pues muy seguramente el fin de ese juicio va a ser la condenación. Pero si nosotros no aceptamos ese castigo y no reconocemos, ni con ese castigo reconocemos nuestro pecado, ¿qué va a pasar? Que también nos estamos acarreando condenación y el fin va a ser que seamos condenados. Pero ya vimos a lo largo de todo este tema que Dios es amor, que Él nos ama, que Él no vino para que condenarnos, sino para que fuéramos salvos por medio de Él. Y el Señor quiere que nosotros, pues seamos salvos, que no haya en nosotros condenación. Vamos a terminar. Yo les invito, vamos a ver una última cita. Esta cita es muy conocida, mi esposo la menciona mucho y con esta cita vamos a terminar. Es Romanos 8:1. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si nosotros, estar en Cristo Jesús es haberlo ya recibido. Creer en Él para salvación, confesarlo con nuestra boca, recibirlo en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, si nosotros ya estamos en Él, y nosotros andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne, en nosotros no va a haber ninguna condenación. Pero si no andamos conforme al Espíritu, sino que andamos conforme a la carne, nosotros nos estamos acarreando la condenación, no porque Dios nos quiera condenar, no porque Dios nos quiera juzgar, sino porque nosotros mismos no lo atraemos. Y yo quiero en esta hora invitarles, yo sé que a lo mejor está alguna persona escuchando este mensaje, alguna persona que todavía no esté en Cristo Jesús y que el Señor esté hablando a su vida, que a lo mejor ella ha comprendido el día de hoy que el Señor le ama y que el Señor no vino para condenarla, no vino para juzgarla, sino para que sea salva por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguna persona está viendo este video y el día de hoy quiere aceptar la salvación por medio de Jesucristo, si ella no quiere ser de los que amaron más las tinieblas que la luz, sino que ella quiere recibir esta salvación, yo quiero invitarle a que donde usted está, cierre sus ojos y yo le voy a guiar en una oración para que usted pueda recibir esta gracia, pueda recibir este regalo de tener la salvación y de pues ahora sí que escapar de la condenación. Y yo le invito a que repita conmigo esta oración. Padre, en esta hora quiero darte gracias por ese amor tan grande que tuviste por mí, de enviar a tu Hijo Jesucristo para que yo no me perdiera, sino para que yo fuera salva por medio de ti. Señor, en esta hora yo te suplico que tú me perdones todas mis faltas, que tú me perdones todos mis pecados, los reconozco delante de ti y quiero invitarte a que vengas a mi vida. Yo sé que tú quieres darme esta salvación,
que tú quieres que yo no sea condenada, que yo no me pierda, sino que más bien yo tenga vida eterna. El día de hoy yo he escuchado este mensaje y yo he creído y quiero que vengas a mi vida porque te necesito. Yo quiero que tú me hagas libre de todo juicio, que tú me hagas libre de toda condenación. Ven a mi vida, Señor Jesucristo. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por aceptar llevar en tu persona, cargar con todos mis pecados, por los cuales yo era digna de morir en esa cruz donde tú moriste. Señor Jesucristo, ven a mi vida, te necesito. Y yo acepto este sacrificio que tú hiciste para darme vida eterna. Te confieso el día de hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por dar tu vida hasta la muerte. En tu mismo nombre, Señor Jesús. Amén. Y yo quiero invitarles ahora sí que a los que ya estamos en Cristo, el día de hoy yo quiero invitarles a que oremos. Y a lo mejor nosotros hemos caído en alguna de estas faltas, a lo mejor no hemos guardado su palabra, a lo mejor no hemos cumplido lo que decimos, no hemos tenido una palabra firme, a lo mejor se nos da a nosotros el estar juzgando, se nos da el estarnos quejando o hemos resistido a la autoridad. Son faltas que nos acarrean condenación y yo quiero que si hemos cometido alguna de estas faltas, en esta hora le podamos pedir perdón a Dios, nos podamos poner a cuentas con Él y que le podamos decir a Él que nos perdone, pero que nos ayude para que nosotros podamos permanecer en Él, podamos permanecer en su palabra y para que nosotros no seamos juzgados ni seamos castigados, para que no seamos condenados con el mundo. Que más bien nosotros nos examinemos y nosotros podamos reconocer nuestras faltas delante de Dios. Y yo les invito a que oremos. Y Señor, te damos gracias por la palabra que tú has hablado a nuestras vidas y nos hemos confrontado con ella, Señor, y vemos que si no pecamos de una manera, pecamos de otra. Te pedimos perdón porque tú nos has establecido tus mandamientos a través de tu palabra y muchas veces los tomamos a la ligera y olvidamos lo que tú nos has encomendado y nosotros pecamos. Y te pedimos que nos perdones, Señor, por no guardar tu palabra. Veíamos el día de hoy que tú no nos vas a juzgar, sino la palabra que tú has enviado a nuestras vidas va a ser la que nos va a juzgar. Señor, perdónanos. No queremos acarrearnos estos juicios, no queremos acarrearnos esta condenación. Perdónanos por no guardar tu palabra, perdónanos por no cumplir lo que decimos, porque no ha sido nuestro sí, sí, no ha sido nuestro no, no, porque a veces decimos una cosa y hacemos lo contrario. Perdónanos, Señor, perdónanos porque hemos resistido a las autoridades, porque no nos hemos sujetado a las autoridades que tú has puesto por nosotros, sea la autoridad que sea. Muchas veces las hemos menospreciado, muchas veces las hemos juzgado, las hemos señalado y no nos hemos sujetado a ellas, las hemos resistido. Perdónanos, perdónanos porque hemos emitido juicios, porque hemos juzgado a nuestro prójimo. Perdónanos porque también nos hemos quejado contra nuestro prójimo. Todos estos pecados están delante de ti, Señor, y los reconocemos el día de hoy y te suplicamos que tú tengas misericordia de nosotros y que tú nos perdones. Nosotros queremos estar bien contigo,
Nosotros queremos estar bien delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros y perdónanos y ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu, a que no andemos conforme a la carne, Señor, que busquemos cada día obedecerte, que busquemos cada día hacer tu voluntad, que busquemos cada día honrarte con nuestras vidas y que todo lo que tengamos que corregir en nuestras vidas, tú nos lo reveles con tu Espíritu Santo y que nosotros podamos ser dóciles a tu voz y podamos obedecer tu palabra, Señor. Que si tú nos dices que tenemos que pedir perdón, podamos humillarnos para pedir perdón. Que si tú nos dices que hemos actuado mal, Señor, pues que nosotros corrijamos nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos. Que en nosotros pueda haber un verdadero arrepentimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, la paz de Dios sea con ustedes. Hemos podido escuchar precisamente que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por él, y el peor pecado que podemos cometer es renunciar a Cristo o rechazar a Cristo. Y luego vimos también que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así es que renunciar a Cristo o rechazar a Cristo y renunciar a hacer lo que Dios nos dice a través de su palabra, nos estamos autocondenando a sí mismos. Dios no nos condena, nosotros nos autocondenamos desde el momento en que renunciamos a Cristo y renunciamos a su palabra. Y hoy mi esposa oró pidiendo perdón por todos aquellos pecados en los que a lo mejor hemos fallado y que son motivo por el cual pudiésemos estar acarreando condenación, pero hoy hemos pedido perdón y sabemos que cuando una persona pide perdón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace libres del poder del pecado y nos hace libres de la condenación. Antes de entregarles el lugar, también les quiero recomendar que se vayan preparando. El próximo domingo vamos a tomar la Cena del Señor y si alguien necesita pan ácimo, pueden pasar aquí al templo. Aquí tenemos y les podemos compartir los pedazos de pan ácimo que usted necesite para tomar la cena junto con su familia o con quien pueda tomarla o quiera tomarla. Que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes y les dejo de tarea que se aprendan San Juan 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Apréndaselo. La paz de Dios sea con ustedes, el Señor les bendiga.